Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Hebreos capítulo número 9, versículo número 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Esta enseñanza la he denominado los beneficios que tiene la sangre de Cristo Jesús en nosotros. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, una breve introducción quiero hacer en esta mañana, porque en el antiguo pacto establecía diversos tipos de sacrificios. En general se suponía en el ofrendante la conciencia de que la muerte a causa del pecado estaba sobre él. Por ello había que ofrendar el sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios. La sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la misma vida. Lo dice en Levítico capítulo 17, versículo número 11. Vaya a Levítico, Antiguo Testamento, capítulo número 17, versículo número 11. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haría expiación de la persona. A su nombre. Escuche bien esto. Esta enseñanza del día de hoy tiene un fin muy especial. Primero, que consta de dos partes. Primero, es que usted entienda muy bien el verdadero significado que tiene la sangre de Cristo Jesús para el creyente. Y segundo, mi amado hermano, que no nos apartemos de lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy día tiende a haber mucha especularidad y mucha especulación, y se tiende a decir cosas espectaculares para llamar la atención en la carne, y la enseñanza acerca de la sangre de Cristo Jesús ha llegado a tal punto que se han enseñado cosas grotescas acerca del tema de la sangre de Cristo. Se ha llegado hasta a ser grotescos para enseñar cosas que nunca Dios quiso hablar acerca de la sangre de Cristo, y que nunca están en la palabra, sino dando una mala interpretación y malformando a la iglesia. Por eso es importante que entendamos los beneficios reales, verdaderos, que tiene el Señor con su sangre preciosa, y la verdadera interpretación que nosotros debemos de darle a la palabra de Dios con respecto a la sangre de Cristo Jesús, que entre otras cosas es altamente beneficiosa para nosotros. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que entender entonces, que en el antiguo pacto, mediante la sangre de un sacrificio de un cordero, se lavaba el pecado, se quitaba la inmundicia, se purificaba a la persona. A su nombre. Por eso es que en el antiguo pacto usted encuentra que se hacía una ceremonia, un ritual, un rito, y cada año el sacerdote ofrecía en el templo
escúchelo bien, en el antiguo pacto, allá en la nación de Israel, le voy a explicar dos cositas. Había un lugar que era la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se presentaba la palabra, donde se estudiaba la palabra, donde se oraba y se cantaban cánticos al Señor. Se hacía una reunión para Dios donde el rabino enseñaba la palabra, leía el libro de la ley, les enseñaba la palabra del Señor, cantaban cánticos, oraban al Señor y se despedían. Pero es muy diferente la sinagoga al templo. El templo era aquel lugar donde se ofrecían sacrificios. El templo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote y rociaba la sangre del sacrificio con la ceniza de la becerra para expiar, escúchame bien, el pecado del hombre. Y cada año se hacía esta ceremonia y el sacerdote era el único que la podía oficiar. Y había un elemento muy importante para perdonar a todo aquel que participaba de este rito o de esta ceremonia, y era la sangre del cordero o la sangre del animal que ofrecían como sacrificio a Dios. Escúchelo bien. Luego, la única forma de perdonar o de ser perdonado del pecado era mediante ¿qué? Mediante un sacrificio a través de una ofrenda. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entienda esto. Era mediante un sacrificio a través de ¿qué? De una ofrenda. Por eso en Malaquías usted encuentra en la palabra que el Señor, y en Miqueas dice la palabra, que ellos traían el animal cojo, el que les sobraba, lo traían al sacrificio. Llegó el día del sacrificio, he cometido muchos pecados, voy a ir donde el sacerdote y voy a llevar mi ofrenda para el sacrificio. Y la ofrenda era un becerro, era un cordero, era un animal que llevaban para sacrificarlo. Pero entonces la forma de ellos llegaron a tal forma que eso se volvió tan religioso para ellos, que ellos llevaban un animal cojo, llevaban un animal ciego, llevaban un animal que ya no podían venderlo en el mercado, lo llevaban allá y lo entregaban al sacerdote para que el sacerdote lo pudiera sacrificar. O si no, iban donde el negociante o el cambista, que era el que vendía los animales, y ese animal era mucho más barato y lo compraban sencillamente para entregárselo al Señor y para sacrificarlo para el Señor. Era una ofrenda, y como muchos lo pueden ver en el Antiguo Testamento, era una señal de pacto, era un pacto, se entregaba la ofrenda para remisión del pecado. Pero bien, mi amado hermano, esto pasó en el Antiguo Testamento. Esto no es ahora parte del Nuevo Testamento. Ahora nosotros vivimos según el periodo de la gracia. Por gracia sois salvos. Estamos en la dispensación de la gracia, donde el Señor Jesucristo vino, se ofreció en sacrificio vivo en la cruz del Calvario, para que ya nosotros no tengamos que dar ninguna ofrenda por el pecado, sino aceptar a Cristo Jesús y la sangre de Cristo Jesús, que fue dada y derramada una vez y para siempre, nos limpia el pecado a nosotros. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. Por eso es que usted ahorita no tiene que hacer ningún sacrificio ni dar ninguna ofrenda por el pecado. ¿Cuántos lo están entendiendo? No tenemos que dar ninguna ofrenda por el pecado, porque ya el Señor se dio a sí mismo como una ofrenda y se entregó en la cruz y derramó su sangre preciosa para quitar el pecado de todo aquel que en Él cree, para la gloria del Señor. Alábalo si puedes alabarlo. A su nombre. Entonces vemos en el nuevo pacto a Jesucristo como el Cordero de Dios. La Biblia dice que Él quita el pecado del mundo en Juan 1:29, y dice la palabra que se presentó como el sacrificio perfecto, y su sangre, a diferencia del antiguo pacto,
no cubre, sino que limpia completamente todo pecado. Es la diferencia. La sangre del cordero en el antiguo pacto o del animal ofrecido como una ofrenda por el pecado a Dios era sencillamente esa sangre solamente, mi amado hermano, cubría, escúchelo bien, cubría no solamente, sino que ahora la sangre de Cristo Jesús limpia completamente. A su nombre, limpia completamente. Por ello, el hombre perdido y sin esperanza puede ser salvo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. A su nombre, por el Cordero de Dios, Cristo Jesús. La Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre por la obra santificadora para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Vaya a primera carta de Pedro 1, 2 al 3. Yo quiero que miremos muy bien la palabra, porque la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A su nombre. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es importante que nosotros podamos tener este conocimiento. Mire, ¿cuántas personas hoy la llevan a que tienen que dar una ofrenda y hacer un sacrificio por un pecado? ¿Qué es eso? Eso no es así. Lo estamos viendo hoy aquí en la palabra, de acuerdo a la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos. ¿Quiénes son elegidos? Nosotros, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A su nombre. Aquí dice muy claro, mi amado hermano, que todo hombre que decide obedecerle al Señor, al Dios Padre, entonces le es rociada la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que viva libre del pecado. A su nombre. Y esto es algo muy espiritual. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. En el antiguo pacto, el sacerdote tomaba la sangre y las cenizas de la becerra o del animal sacrificado y las rociaba ¿a quién? Al impío, al inmundo, a la persona que estaba llena de pecado. Y esa sangre rociada con la ceniza del animal quedaba ¿qué? Purificaba a la persona, santificaba a la persona, quitaba el pecado de la persona en ese momento. Pero al tercer día la persona volvía a estar en lo mismo. A la semana la persona volvía a hacer lo mismo y solamente tenía que esperar al siguiente lugar, a la siguiente época, en la siguiente fecha, donde volvía el sacerdote a entrar al templo, al lugar santísimo, para otra vez hacer el acto ceremonial y rociar otra vez al culpable del pecado con la sangre del animal ofrecido. Ahora no. Ahora todo aquel que entra en pacto con Cristo Jesús, todo aquel que recibe a Cristo Jesús, le es rociada la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para limpiarlo, purificarlo, santificarlo y hacerlo apto en el reino de los cielos. A su nombre, a su nombre, hay poder en Cristo Jesús. Ahora, miremos entonces cuáles son esos beneficios. Número uno, la sangre de Cristo purifica. Diga conmigo, la sangre de Cristo purifica. A su nombre. El cristiano debe de conocer y experimentar los beneficios de esa sangre bendita, puesto que desde que recibió a Jesucristo en su corazón, empiezo a actuar en la nueva vida hasta ser presentado puro delante del Señor y vivir para siempre con Dios. La ley dada por Moisés
establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio. Lo dice la palabra en Levítico 14:25. Dice la escritura en Levítico, libro de Levítico 14:25. Dice la escritura, mi amado hermano, que todo para ser purificado debía de ser rociado con sangre. Levítico 14:25. Y dice la palabra, luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, a su nombre. Y será para purificación. Ahora, ¿qué dice la palabra en Hebreos 9:22? Hebreos 9:22. Vamos a ver mucha Biblia hoy, así que tenga pendiente la palabra de Dios en su mano. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo número 9, versículo 22. Y casi todo, dice la palabra, y casi todo es que purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A su nombre. Todo es purificado con la sangre. Por eso es que la sangre del Señor tiene un beneficio purificador. Purifica. Y recuerde que la Biblia dice que nada impuro entrará al reino de los cielos. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? La Biblia dice que nada impuro o nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por eso necesitamos la sangre de Cristo para ser purificados espiritualmente. Que yo hice, que yo engañé, que yo mentí, que yo robé, que yo hice y deshice, que yo maté, que yo tal cosa, que yo tal otra. Por eso es que a mí no me gusta cuando la gente comienza a contar los testimonios y el uno dice, es que yo maté, y cuando estaba matando los ojos se le voltearon al otro y no sé qué, y entonces Dios, eso no tiene razón de ser. Ya lo pasado fue pasado. Somos purificados por la sangre de Cristo, y eso nos tiene que llevar a vivir una vida de santidad ahora que hemos tenido un encuentro con el Señor, a aprovechar esa sangre preciosa que ha sido rociada sobre nosotros, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y vivir una vida purificados, porque hemos sido purificados, santificados por el Señor. Aprovechar este tiempo para vivir en santidad, a fin de que cuando el Señor nos llame a su presencia, partamos con Él a una eternidad, porque no pasará inmundo por Él. Alábalo que Él vive. No pasará inmundo por Él, sino los santos hombres y mujeres de Dios, a su nombre. Ahora, esa purificación, escúchelo bien, esa purificación, ¿qué nos hace? Nos hace ser nuevos. ¿Cuántos lo están entendiendo? Nos hace ser nuevos. Usted no sé si ha cogido algo que estaba muy sucio alguna vez y lo limpió, lo brilló de nuevo, cogió, le echó jabón, agua, bueno, cogió algo en su casa, qué sé yo, algo que estaba muy sucio, muy mal, y usted lo cogió, lo limpió, le echó detergente, después le echó algo que huele bueno, después lo brilló, le echó una cantidad de productos y quedó, usted dice, ¿cómo dice? Quedó como ¿qué? Quedó como nuevo. Pues voy a decirle algo. La sangre de Cristo rociada en nosotros tiene ese poder purificador que nos ha dejado como nuevos. ¿Por qué se lo digo? Porque la Biblia dice que el que anda en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alábalo que Él vive. Por eso le doy un consejo. Por eso le doy un consejo a usted. No viva de su pasado. Aprenda a morir al pasado. Porque el pasado es un agente de contaminación. El pasado es un agente de contaminación. La Biblia dice, huyamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y el pasado
es un agente contaminador. La sangre de Cristo es un agente depurador, purificador, pero el pasado nuestro es un agente contaminador. ¿Qué es lo que Dios dice cuando le dice a usted que a través de Cristo Jesús usted es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? Lo que le está diciendo es: no vuelva al pasado. No vuelva al pasado. Coja su mente y póngala en Cristo Jesús y viva hacia adelante. El apóstol Pablo lo dijo: vamos hacia la meta del supremo llamamiento. No viva más del pasado. Hay gente que todavía vive de los recuerdos del pasado, vive de las cosas del pasado. No, mi amado hermano, a ese pasado hay que aprender a morir a eso. ¿Cuántos lo están entendiendo? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y déjeme decirle que todos tenemos que hacer ese ejercicio. Y eso es un ejercicio que se hace. En estos días alguien trajo el pasado a mi memoria y yo le dije: mire, yo ya morí a eso. Ya eso murió. Ahora yo tengo que vivir es hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Yo no puedo mirar hacia atrás, yo tengo que mirar es hacia lo que tengo hacia adelante. Ya lo que fue, lo que pasó, pasó. Lo que viví, lo viví, pero ahora todo lo vivo por gracia en Cristo Jesús. Y por gracia en el Señor somos salvos. Alaba lo que Él vive. A su nombre. A su nombre. Y ahí es donde tenemos que apropiarnos de ese beneficio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, otro beneficio que nos da el Señor, mi amado hermano, es que en la sangre de Cristo hay redención. Diga conmigo: redención. La palabra redención viene de la raíz griega lutro, que quiere decir liberar, contra recepción de un rescate. Esto significa liberar mediante un pago. Escúchelo bien: el pago para que nosotros hoy somos libres o fuéramos libres es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. A su nombre, a su nombre hay poder en Cristo Jesús. Él nos lavó, Él nos levantó, Él nos sacó, mi amado hermano, de donde estábamos y tomó nuestros pecados mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Tomó nuestros pecados y los cargó sobre sus hombros. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. En la carta de Tito, capítulo número 2, Tito, capítulo número 2, versículo 14. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redención es redimirnos. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué hizo el Señor con su sangre preciosa? Nos redimió de toda iniquidad. A su nombre. ¿Cómo así que nos redimió? ¿Qué es la palabra redimir? ¿Qué significa la palabra redimir? Es quitar algo, pagar por un rescate, algo que nos tenía atascados, algo que tiene a alguien detenido, algo que tiene a alguien bajo un estado de esclavitud. Lo redime mediante una paga, lo redime mediante un rescate. Hay que pagar algo para rescatarlo. Estábamos perdidos y el Señor pagó un precio alto para rescatarnos de allá. La sangre preciosa que Él derramó en la cruz es el pago que Él dio por todos nosotros y nos dio libertad, nos sacó de la esclavitud. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Por eso yo no entiendo por qué mucha gente quiere volver otra vez a ser esclavo. Aleluya. Por eso yo no entiendo cómo la gente se deja engañar por el diablo y otra vez quieren volver a estado de esclavitud. Eso uno no puede entender cuando el estado de libertad en que Cristo nos ha puesto es un estado hermoso, sublime. Es un estado, mi amado hermano, que nunca pudiéramos estar en este estado por nuestras propias fuerzas o aún por nuestra propia paga, porque no tendríamos con qué haber pagado para ser libre de la esclavitud en que teníamos, en que nos tenía Satanás.
para... Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445